Naturaleza y lenguaje de la alquimia. En nuestro libro sobre la naturaleza del arte sagrado, varias veces nos vimos obligados a tomar la alquimia como punto de comparación y precisamente en todos aquellos casos en los que consideramos la creación artística no en su aspecto externo o estético, sino en su proceso interno, que tiene por objeto una maduración espiritual, una transformación o renacimiento del artista. La alquimia, que sus maestros llaman también arte e incluso arte regio, ars regia, ofrece, con su metáfora de la conversión de los metales ordinarios en los metales preciosos de plata y oro, una elocuente imagen de este proceso interior. En realidad, la alquimia puede ser definida como el arte de las transformaciones del alma. Con ello, no pretendemos negar que la alquimia conozca y realice también operaciones metalúrgicas como la limpieza y la aleación de metales con los procesos químicos correspondientes, pero su verdadera obra, de la que todas estas manipulaciones no eran sino referencias externas, símbolos de orden práctico, era la transformación del alma. A este respecto, el testimonio de los alquimistas es unánime. Así, por ejemplo, en el libro de los 7 capítulos, atribuido a Hermes Trismegisto, padre espiritual de la alquimia, se dice, abro comillas, «Mirad, os he revelado lo que estaba escondido. La obra alquímica está con vosotros y en vosotros, y porque se halla siempre en vosotros, siempre la tendréis presente, estéis donde estéis, en la tierra o en el mar». Cierro comillas. Y en la famosa transcripción del diálogo del rey moro Chálid con el sabio Morieno o Mariano, se dice que el rey preguntó al sabio dónde podía hallarse la cosa que servía para realizar la obra hermética. Morieno guardó silencio largo tiempo y al fin respondió, abro comillas, «Oh Majestad, voy a confesaros la verdad, y esta es la de que Dios, en su gran misericordia, ha puesto esta cosa extraordinaria en vos mismo. En donde quiera que estéis, está siempre con vos, y de vos no puede separarse». Cierro comillas. Por tanto, lo que constituye el fundamento de la obra, su verdadera materia, es la propia naturaleza del hombre. La diferencia entre la alquimia y cualquier otro arte sagrado reside, pues, en que la maestría no está a la vista, como en la arquitectura o la pintura, en un plano externo y artesano, sino que se realiza solo interiormente, pues la transformación del plomo en oro, que es en lo que consiste el magisterio alquímico, supera las posibilidades de la artesanía. Lo prodigioso de este proceso, el cual supone un salto que a juicio del alquimista, la naturaleza puede dar solo en un tiempo incalculable, constituye precisamente la diferencia entre las posibilidades materiales y las espirituales. Mientras que la materia mineral, cuyas disoluciones, cristalizaciones, fusiones y combustiones reflejan en cierto sentido las transformaciones del alma, permanece sujeta a ciertas leyes físicas, y el alma, gracias a su encuentro con el espíritu que no está ligado a ninguna forma, puede vencer las presiones psíquicas que ocupan el lugar de dichas leyes. El plomo representa el estado caótico, bruto y quebradizo del metal, o del hombre interior, en contraposición al cual el oro, luz solidificada y sol terrenal, expresa la perfección tanto en el reino de los metales como en la condición humana. En el complejo alquímico, el oro es el verdadero objetivo de la naturaleza mineral. Todos los demás metales son etapas preliminares o tentativas para llegar a él. Solo el oro posee un perfecto equilibrio de las propiedades de todos los metales
y por tanto también inmutabilidad. El cobre no descansa hasta convertirse en oro, dice el maestro Eckhart, al referirse al alma que añora su naturaleza inmortal. Por tanto, los alquimistas no pretendían, según se ha dicho, convertir en oro los metales ordinarios aplicando ciertas fórmulas secretas en las que sólo ellos creían. El que realmente deseaba esto pertenecía a la clase de los llamados carboneros, que sin estar vinculados a la verdadera tradición alquímica, trataban de realizar la gran obra mediante el simple estudio de los textos que entendían sólo superficialmente. La alquimia puede compararse con la mística en lo que tiene de camino que permite al hombre llegar al conocimiento de su naturaleza inmortal. Y así lo demuestra la adopción de expresiones alquímicas en la mística cristiana y de forma más particular todavía en la musulmana. Los símbolos alquímicos de la perfección apuntan al dominio de la condición humana por el espíritu, al retorno a los orígenes, a lo que la mística de las tres religiones monoteístas describe como recuperación del paraíso terrenal. Nicolás Flamel, alquimista que se expresa en el lenguaje de su fe cristiana, dice acerca de la culminación de la obra que ésta hace bueno al hombre porque de él arranca la raíz de todos los pecados, o sea, la codicia, haciéndole generoso, manso, piadoso, creyente y temeroso de Dios, por malo que haya sido. Pero desde ahora estará siempre lleno de la gracia y la misericordia que ha recibido de Dios y de la profundidad de sus maravillosas obras. La extirpación de la raíz de todos los pecados supone el retorno a la perfección adánica. La esencia y el fin de la mística es la unión con Dios. De esto no habla la alquimia, pero en el camino de la mística figura el restablecimiento de la nobleza primitiva de la condición humana. Su simbolización, pues, la unión con Dios, solo es posible en razón de aquello que, pese a la inmensa distancia que se halla de Dios la criatura, vincula a ésta con aquel, y que es la semejanza de Adán, que a causa del pecado original ha quedado desdibujada o inoperante. En primer lugar, hay que recobrar la pureza del símbolo hombre para que los contornos puedan incrustarse de nuevo en la infinita y divina imagen original, de manera que la conversión del plomo en oro, en su sentido espiritual, no es otra cosa sino la recuperación de la nobleza original de la condición humana. Del mismo modo que las inimitables propiedades del oro no se consiguen mediante la combinación externa de las distintas cualidades de los metales, como masa, dureza, color, etc. Así la perfección adánica tampoco es una simple acumulación de virtudes. Es inimitable como el oro, y el hombre que la ha realizado no puede medirse con otros hombres. En él todo se da de primera mano, y en este sentido su naturaleza es original. Puesto que la realización de este estado incumbe necesariamente a la mística, la alquimia puede considerarse también como una rama de la mística. Pero el estilo espiritual de la alquimia es tan distinto del de la mística, la cual se funda en una doctrina de fe, que en ocasiones podría sentirse la tentación de calificarla de mística sin Dios. Sin embargo, la expresión es inadecuada, por no decir totalmente falsa, pues la alquimia presupone la fe en Dios y casi todos sus maestros conceden gran importancia a la práctica de la oración. La expresión es correcta solo por cuanto la alquimia no tiene de antemano un marco teológico, de manera que la caracterización teológica de la mística no abarca necesariamente el horizonte espiritual de la alquimia. Las místicas judía, cristiana o islámica son, de acuerdo con sus respectivos métodos,
reflexión sobre una verdad revelada, un aspecto de Dios o una idea, en el sentido más profundo del término, constituyen la unión espiritual con esa idea. Por el contrario, la alquimia no se orienta, en principio, en un sentido teológico o metafísico ni ético. Observa el juego de las fuerzas del alma desde un punto de vista puramente cosmológico y trata al alma como si fuera una materia que se hubiese de purificar, disolver y cristalizar de nuevo. Actúa como una ciencia o un arte natural, pues todos los estados de conocimiento interior son para ella sólo manifestaciones de la naturaleza que abarca tanto las formas externas, visibles y materiales, como las internas y psíquicas. Por ello la alquimia tiene cierto carácter contemplativo. No consiste simplemente en un mero pragmatismo sin penetración espiritual. Su vertiente espiritual y contemplativa se asienta precisamente en su forma concreta, en la analogía entre lo psíquico y lo mineral, pues esta semejanza sólo puede establecerse mediante una observación que considera la materia desde el punto de vista cualitativo, o sea, en su cualidad interior, y el alma materialmente, es decir, como si se tratara de un objeto. Dicho con otras palabras, la cosmología alquímica contiene una teoría del ser, una ontología. El símbolo metalúrgico no es sólo un recurso, una descripción aproximada de unos procesos internos. Como todo símbolo auténtico, constituye una especie de revelación. Con su observación impersonal del mundo del alma, la alquimia se aproxima más al camino del conocimiento, o gnosis, que al del amor, pues es prerrogativa de la gnosis, en el sentido auténtico de la palabra, sin implicaciones heréticas, observar objetivamente el alma propia, en vez de sentirla de un modo subjetivo. Por ello, la mística orientada hacia el saber emplea a veces expresiones alquímicas para todo aquello a lo que ha incorporado plenamente los procesos de la alquimia. La expresión mística deriva de secreto o sumirse, del griego miein. La esencia de la mística escapa a toda interpretación racional, y lo mismo puede decirse de la alquimia. Otro de los motivos por los que la enseñanza alquímica queda envuelta en el misterio es el de que no esté destinada a todos. El arte regio exige una extraordinaria comprensión y cierta disposición del alma, virtud sin la cual su práctica podría acarrear graves peligros espirituales. Artefius, célebre alquimista medieval, escribió, abro comillas, ¿acaso no se sabe que el nuestro es un arte cabalístico? Con esto quiero decir que se revela solo de palabra y que está lleno de secretos, pero tú, pobre insensato, serás lo bastante necio como para creer que nosotros revelamos clara y abiertamente el más grande y más trascendental de todos los secretos, de forma que pudieras tomar nuestras palabras al pie de la letra. Te aseguro en verdad, pues no soy tan celoso como los otros filósofos, que aquel que quiere interpretar de acuerdo con el significado ordinario de las palabras lo que han escrito los otros filósofos, es decir, los otros alquimistas, se perderá en los pasadizos de un laberinto del que nunca podrá salir, pues le faltará el hilo de Ariadna para orientarse y hallar el camino. Cierro comillas. Y Sinesio, que probablemente vivió en el siglo IV después de Jesucristo, escribió, abro comillas, los verdaderos alquimistas se expresan siempre a través de imágenes, figuras y metáforas, para que puedan entenderlos solo las almas sabias, santas e iluminadas por el saber. Sin embargo, en sus obras
han trazado cierto camino y determinada regla, de manera que el sabio pueda entender y finalmente lograr, tras algunas pruebas, todo cuanto ellos describen de manera encubierta. Cierro comillas. Por último, Geber, en su Suma, hace una recopilación de la alquimia medieval y señala, abro comillas, no se debe exponer este arte con palabras totalmente oscuras, pero tampoco hay que explicarlo con tanta claridad como para que todos puedan entenderlo. De aquí que lo explique de manera que los sabios puedan entenderlo, aunque a los espíritus medianos les parezca bastante oscuro. Por su parte, los necios y los locos no podrán entender absolutamente nada. Cierro comillas. Es pues sorprendente que pese a estas advertencias y a otras muchas que podríamos citar, haya habido tantos hombres, en especial durante el siglo XVII, que creyeran que mediante un atento estudio de los escritos alquímicos encontrarían el medio de fabricar oro. Es cierto que los alquimistas afirmaban con frecuencia que guardaban el secreto de la alquimia solo para que ningún hombre indigno pudiera adquirir un poder peligroso. Se servían del inevitable malentendido para ahuyentar a los profanos. Sin embargo, nunca hablaban del objetivo aparente de su arte, sin mencionar también a continuación el verdadero. El que estuviera poseído por las pasiones del mundo, forzosamente había de pasar por alto la parte esencial de la explicación. Por eso se lee en el Triunfo de la Hermética lo siguiente, abro comillas, la piedra filosofal con la que pueden convertirse en oro los metales ordinarios, brinda al que la posee una larga vida, libre de toda enfermedad, y pone en sus manos más oro y más plata de la que puedan poseer los príncipes más poderosos. Pero este tesoro tiene sobre todos los demás bienes de la vida la peculiar ventaja de que aquel que lo posee es completamente feliz. Solo con mirarlo es ya feliz y nunca siente el temor de perderlo. Cierro comillas. La primera fase parece confirmar la interpretación externa de la alquimia, mientras que la segunda indica con toda claridad que el bien de que aquí se trata es puramente espiritual. Así también en el ya mencionado libro de los 7 capítulos se dice lo siguiente, abro comillas, con ayuda de Dios omnipotente, esta piedra filosofal os librará y preservará de todas las enfermedades, por graves que sean, y os protegerá del dolor y las penalidades, y de todo aquello que pueda dañar al cuerpo o al alma, os conducirá de las tinieblas a la luz, del desierto al hogar, de la pobreza a la riqueza. Cierro comillas. La ambigüedad de estos pasajes permite entrever el propósito, tantas veces confesado, de enseñar a los sabios y confundir a los necios. Puesto que el lenguaje alquímico, pese a su hermetismo, no fue un invento arbitrario, sino que era auténtico, Geber pudo decir, en el apéndice de su célebre Suma, lo siguiente, abro comillas, donde quiera que aparentemente hablé de nuestra ciencia con mayor claridad, en realidad me expresé en la forma más oscura, encubriendo el verdadero significado de mis palabras, y pese a todo, en ningún momento envolví nuestra obra en alegorías ni enigmas, sino que la describí honestamente, con palabras claras y comprensibles, tal como yo la entiendo y tal como, con la ayuda de Dios, la aprendí. Cierro comillas. Por otra parte, los alquimistas redactan deliberadamente sus obras, de manera que al leerlas, las opiniones se dividan. Buen ejemplo de ello es la obra citada últimamente, pues Geber dice en el mismo apéndice, abro comillas, declaro que en esta Suma no he enseñado nuestra ciencia coordinadamente,
sino que lo he ido revelando aquí y allá en varios capítulos, pues si la hubiera expuesto de forma ordenada y coherente, los malintencionados, que podrían emplearla para el mal, la entenderían con tanta facilidad como las gentes de buena voluntad. Cierro comillas. Si seguimos de cerca las explicaciones de Geber, en apariencia de índole puramente metalúrgica, de pronto, en plena descripción de un proceso químico casi palpable y de tan vívida, descubrimos extrañas incongruencias. El autor, que hasta entonces no ha hecho alusión a materia alguna para la realización de la obra, dice de pronto, abro comillas, «Toma pues la materia que conoces de sobra y échala en el recipiente», cierro comillas. O después de demostrar ampliamente que unos metales no pueden convertirse en otros por medios externos, alude sin más a la medicina que cura todos los metales enfermos, convirtiéndolos en oro o en plata. La razón choca aquí una y otra vez contra un muro, y precisamente este es el propósito que se persigue con semejante exposición. El aspirante debe descubrir por sí mismo las limitaciones de su razón para que al fin, como dice Geber, al referirse a su propio caso, busque en su interior, abro comillas, al volverme sobre mí mismo y reflexionar sobre el modo y manera en que la naturaleza produce los metales en el interior de la tierra, reconocí la verdadera materia que la naturaleza nos ha preparado para que la terminemos sobre la tierra. Cierro comillas. Existe aquí cierta semejanza con los métodos del budismo zen, que, con la meditación constante de ciertas paradojas enunciadas por un maestro, pretende salvar las barreras del simple pensamiento. Este es el umbral espiritual que debe franquear el alquimista. El umbral ético es, como ya hemos dicho, la tentación de aspirar a conocer el arte alquímico solo por el oro. Los alquimistas declaran una y otra vez que el mayor obstáculo que se levanta en su camino es la codicia. Este vicio es para su arte lo que la soberbia para la mística del amor o la obcecación para la gnosis. La codicia es el nombre más cercano al egoísmo, la encadenación al propio yo, limitado y sujeto a las pasiones. A la inversa, la exhortación a que el discípulo de Hermes intente efectuar la conversión de los metales para remediar las necesidades de los pobres o de la misma naturaleza, recuerda el voto budista de aspirar a la suprema iluminación solo para salvar a todos los seres. La caridad libra al hombre de esta perfidia del propio yo, ya que solo busca reflejarse a sí mismo en todos los actos. Si alguien nos reprochara que en nuestro afán de hacer comprensible la alquimia quebrantáramos la discreción que tan rigurosamente propugnaban los alquimistas, podríamos responder que nadie podrá nunca agotar con palabras los símbolos que constituyen la clave del más íntimo secreto. Lo que podemos explicar en gran parte es la enseñanza cosmológica subyacente en el arte alquímico, su concepto del hombre y de la naturaleza y la marcha general del proceso. Y aun en el caso en que pudiéramos interpretar toda la obra hermética, siempre quedaría algo que no puede transmitir la palabra escrita y que es indispensable para la realización de la obra. Como todo arte sagrado, en el verdadero sentido de la palabra, o sea, como todo método que conduce al enaltecimiento del espíritu, la alquimia se basa en una iniciación. Por regla general, la instrucción debe recibirse de un maestro, y solo en casos excepcionales, cuando se rompe la cadena entre hombre y hombre, la influencia del espíritu puede llenar el vacío de forma prodigiosa. A este respecto, en el diálogo del rey Chalit con el monje Morieno, se dice, abro comillas,
La base de este arte consiste en que aquel que quiera transmitirlo debe a su vez haberlo aprendido de un maestro, y también es preciso que el maestro lo haya practicado con frecuencia en presencia de su discípulo, pues el que conoce con exactitud el orden de la obra y la ha realizado con sus propias manos, no puede compararse con el que solo la estudió de los libros. Cierro comillas. Y el alquimista Denis Sachayer escribe, abro comillas, pero ante todo, quiero que se sepa, por si aún no lo han advertido, que esta filosofía divina no está a merced de los hombres, y mucho menos puede aprenderse en los libros, a no ser que Dios, por obra de su Espíritu Santo, nos la imprima en el corazón o nos la enseñe por boca de un hombre. Cierro comillas. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano